Buenas tardes, estamos en vivo nuevamente con ustedes acompañándoles. El día de hoy vamos a hablar acerca de una maternidad embarazosa. En el Perú, cada 2 embarazos de 3 son no deseados y en el mundo casi la mitad de embarazos son no deseados. Cifras hacia el año 2022 que son un poco alarmantes porque los resultados que tienen a nivel, digamos, de salud emocional en las mujeres puede repercutir mucho en cómo una nueva sociedad se vaya creando. Y para desarrollar este tema tenemos nuevamente como invitado al doctor Eduardo González Coeto. ¿Cómo está, doctor Eduardo? Hola Maciel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches aquí, Buenas noches y buenos buenas días tardes. allá. Bien, bien, muchas gracias y gracias por nuevamente recibirnos en tu canal para hablar de estos temas, ¿no? Que son bastante profundos. Sí, son temas sociales, son temas profundos, pero que dan mucha luz, sobre todo para que podamos entender un poco más, ¿cierto, doctor? ¿Por qué a veces hay familias disfuncionales o por qué llegamos a este tipo de resultados? Entonces, ¿cuál considera usted, doctor, que es o son las causas principales para que se den estos eventos, sobre todo en jóvenes adolescentes mujeres? Son varias las causas, podemos determinar así en general, pues una falta de educación sexual, ¿vale? Ujú, Puede haber mucha presión social, incluso presión familiar, ¿sabes? ujú, También la falta de acceso a los anticonceptivos y realmente pueden ser variados, ¿no? Pueden ser variadas las causas, ¿no? Eh, Incluso pues puede deberse pues a la mala orientación, situaciones adversas que sufren los adolescentes, sobre todo, y eso lo podemos meter en la parte de educación sexual, pero algunos adolescentes pues empiezan de manera muy temprana su vida sexual ujú. y no tienen suficiente información y bueno, pues puede producir problemas, ¿no? La presión familiar, pues muchas veces el hecho de que se casen muy jóvenes las parejas y ya les están obligando a que tengan hijos, ¿no? Esa es la presión familiar, ¿no? Que por qué sí, por qué no tienes hijos, que tienes que tener hijos, y eso pues los lleva a no planificar adecuadamente eh, un embarazo, porque un embarazo pues requiere de una planificación realmente, ¿no? Ujú. Después que ya se han metido la pareja joven, sobre todo si una pareja joven se han metido en el tema de tener un hijo, después se quedan solos ellos mismos, pues de una manera teniendo que resolver lo que esto implica, ¿no? La economía, la situación, bueno, muchas cosas. Y eso puede llevar a que la pareja no se sienta cómodo con el bebé, ¿sabes? Y pueda manifestarlo en el transcurso de la evolución del niño, ¿no? Ese es, ese es más que todo una de las situaciones que puede suceder en la presión familiar. La presión social, pues, es la cultura, ¿no? También es muy fuerte porque pareciera que todas las parejas pues, o todos los matrimonios pues, tienen que tener hijos, como si fuera el propósito principal. Y en algunos países la falta de acceso a los anticonceptivos es importante, ¿no? Porque acuérdate que no nada más estamos hablando de Perú, de España, de Europa, ¿no? También estamos hablando en términos generales, ¿no? Sí. Países muy pobres no tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, claro, el embarazo puede ser eh, la noticia que pueda generar inquietud en una pareja, pues que se encuentra limitada pues para tener familia, para mantener a la familia, situaciones que pueden acarrear diferentes aspectos, ¿no? Ujú. Por Eso acá, como doctor, por acá, doctor, tenemos saludos de Wilfredo que nos está acompañando en esta transmisión. Yo recuerdo que Wilfredo tiene hijas mujeres, o sea, ya deben estar jovencitas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, uno puede prevenir desde el ámbito familiar? O sea, ¿de qué manera podría comunicarse con sus hijas? O principalmente, nosotros a veces hablamos de las mujeres porque somos quienes, de alguna manera, cuando pasan estas cosas,
como se podría decir coloquialmente en mi país, cargamos con el bulto, porque esas son las frases que se utilizan, ¿no? Entonces es como que pasan estos sucesos, hay un embarazo no deseado y finalmente la responsabilidad mayor siempre recae en las jovencitas o en las mujeres. Entonces, ¿de qué manera un padre podría comunicarse con sus hijos, con sus hijas, para prevenir estas cosas, doctor? Mira, la vez pasada, en el tema anterior, hablábamos de la cuestión de que en el fondo de todas las situaciones prevalece la educación o la comunicación de la familia, la pareja, ¿no? Si estamos hablando de parejas que ya tienen hijos, jóvenes, todo eso, también todos estos padres deberían de prepararse para poder hablar con sus hijos, ¿no? Porque a veces se les dificulta. El tema de la sexualidad, por ejemplo, pues es un tabú actualmente en muchos países, ¿no? Y no vayas a pensar que nada más es un tabú, por ejemplo, en países subdesarrollados, incluso aquí en España y en países de la Unión Europea, hablar de sexo es como que no está muy bien visto. Y estamos hablando que vivimos en el 2024 para entrar al 2025 y todavía sigue siendo un tema tabú. Entonces, pues, claro, lo más importante es que la pareja se prepare para poder hablar adecuadamente de este tema con los hijos, ¿no? No nada más con las hijas, también con los hijos, ¿no? Porque a pesar de que hay una sensibilización cada vez más para que los hijos que tengan hijos con sus parejas, pues se hagan un poco responsables de ellos. No digo un poco, se hagan bastante responsables de la relación, porque los hijos son para siempre, ¿no? Ahora bien, como sigue siendo un tema tabú, el problema es que no se manifiesta o no se lleva adelante de forma adecuada. ¿Por qué? Pues porque la comunicación no fluye en esa situación. Si yo me cuesta trabajo hablar de mi propia sexualidad, imagínate cómo lo voy a hacer para con los demás, ¿no? Entonces siempre recomiendo que haya algún experto que les guíe, que les enseñe, porque esto tiene que ver mucho con cómo nosotros mismos tenemos esa situación, ¿no? Se tiene que considerar varios aspectos, ¿no? Los hijos a veces, mira, normalmente cuando hablamos de parejas jóvenes, y jóvenes pueden ser hasta los 30 y tantos años, ¿no? Normalmente, y esto lo dice la neurociencia, los hombres todavía en la parte frontal del cerebro no está completamente desarrollada, ¿sabes? Las mujeres un poquito más rápido, pero ¿qué pasa? Pues que eso los hace intrépidos ante ciertas situaciones, sobre todo en la parte de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando el problema ya se tiene enfrente, ¿no? Pues muchas veces, en el caso de los jóvenes, algunos sí son muy responsables, pero no están listos para que venga un hijo al mundo, ¿no? Y es ahí donde empiezan los problemas, es ahí donde, a lo mejor no del momento, pero más adelante, pues estos hijos van a sufrir la presión emocional de un hijo no deseado, porque genera muchos trastornos dentro de la relación. Si ya la relación necesita tiempo, ¿sí? Una relación normal necesita tiempo, imagínate la preparación que se requiere, pues para tener un hijo deseado en las condiciones que se necesitan, más ahora, porque ahora, si los hijos antes eran caros, hoy son casi un artículo de lujo con lo que está costando mantenerlos, ¿no? Y sí, claro, cuando uno tiene muchos deseos, muchos anhelos, las mujeres cuando tienen esa necesidad de ser madres, que es una parte del instinto materno, pues a veces se arriesgan y no siempre las situaciones son las más adecuadas, ¿no? Y de aquí, pues ya sabes que siempre pasa, porque lo que pasa siempre, pues tiene que toda la familia tener que echar el hombro a estas parejas nuevas, entre esos los abuelos, ellos se tienen que ir a trabajar, los hijos se quedan al cuidado de los abuelos, que no es lo mismo que tengan el tiempo de cuidado con los padres, sobre todo con la madre y con los niños los 3 primeros años, ¿sí? Los 3 primeros años deberían de ser con los padres, y ya después,
poder poco a poco irlo pasando pues con ayuda de los abuelos. Eso no quiere decir que los abuelos no aparezcan, sí, pero principalmente los padres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy importante para su crecimiento emocional. Así que es una cuestión que hay que tener, y si puede ser entendido de una manera, con una buena comunicación sobre lo que es la sexualidad y lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, pues sería fantástico. Porque de esa manera, pues, primero, no tendrían esa presión social, podrían verlo esto a futuro y ayudarse en un momento dado a entender la responsabilidad que es traer una vida al mundo. Yo no digo que no, que muchas parejas no se están dando cuenta de la situación, pero más que todo se están dando cuenta de la situación por la presión económica, la situación, ¿no? De hecho, en algunos países la tasa de embarazos ha bajado mucho y claro, entre eso están incluidos pues los embarazos no deseados, ¿no? Sí. Sí, y justamente, doctor, como consecuencia muchas veces de esos embarazos no deseados, sobre todo en mujeres jóvenes, a veces cuando ya, pues, digamos, ya nació el bebé, la bebé, este bebé, este niño, este futuro joven, futuro adulto, va a tener vacíos afectivos. O sea, me dejo entender, ya que no ha sido como debería haber sido deseado, sino más bien moralmente aceptado, porque esa es la palabra que a veces debería aparecer en estos casos. O sea, moralmente tengo mi hijo porque, ok, obviamente tengo que, ya está conmigo, tengo que afrontar el problema, ¿no? Pero hay un vacío afectivo en el fondo, y probablemente ese instinto materno con el que deberíamos todas las mujeres innatamente, ¿no?, actuar, no se llega a dar porque emocionalmente todavía tenemos vacíos. Sí, mira, yo hace tiempo he estado bogando un poco por el tema de una cultura de vida. Y explico qué quiero decir con eso, ¿no? Nosotros pues nos la pasamos desde que empezamos a estudiar hasta que tenemos una carrera y luego una especialidad y todo. Bueno, dedicamos pues gran tiempo de nuestra vida a prepararnos pues, para ser gente productiva, para trabajar. Pero la otra mitad, que es precisamente esto que estamos hablando, y la familia, construirnos, no existe. No existe, simplemente venimos arrastrando modelos de nuestra propia familia con sus consecuencias y sus aciertos, pero debería de haber una universidad para la vida. ¿Y esta universidad de la vida qué significa? Pues mira, antiguamente pues se trabajaba para la empresa y todo era para que el trabajo funcionara, porque eso nos iba a proveer de las necesidades básicas y fundamentales para vivir. Pero ¿qué sucede? Que hoy nos empezamos a dar cuenta que tan importante es el trabajo como es la vida, como lo hemos venido explicando, ¿sí? O sea, ¿yo para qué trabajo? Pues para mi familia. Vale. Bien, entonces una cuestión muy importante. ¿Sabemos ser padres? Bueno, más que todo, ¿sabemos ser personas? ¿Sabemos ser hijos? ¿Sabemos ser parejas? Todavía tenemos muchos problemas con eso porque tenemos unas crisis existenciales en las que todavía no comprendemos cosas tan básicas como esas, ¿no? Entonces, claro, y luego te metes a trabajar, te dedicas al trabajo, si tienes una familia y la puedes sostener, pareciera que todo consiste en estar manteniéndola. Imagínate lo que eso va a generar, los problemas que está generando socialmente. Si le agregas a eso la situación de un hijo que no es deseado por la razón que sea, pues multiplícalo elevalo a la potencia que quieras, que van a tener un gran problema. De ahí que deriva en que los niños no se sientan aceptados, no se sientan integrados en la casa y acaben pues metiéndose en historias, ¿no? Y no nada más digo drogas o lo que sea, sino en diferentes historias, ¿no? Y todas estas historias, ¿por qué? Porque ellos buscan, tienen que cubrir esa necesidad de pertenencia. Al no tenerla, ¿qué es lo que sucede? Pues que la familia se empieza a desintegrar. Y no tiene que ver con el hecho de ser buenos o malos.
tiene que ver con el hecho de que no estamos preparados precisamente pues para integrar estas familias, ¿no? No estamos, si somos realistas, en ninguna parte casi del mundo podemos decir que encontremos esto. Si hay familias que pueden presumir de que lo han hecho bien y que todo ha salido bien, son muy pocas, se pueden ser contadas. Pero pues, actualmente estamos viendo que socialmente hay muchos problemas, sobre todo porque, ya no digo los adolescentes, estamos hablando incluso de gente ya muy adulta, ¿no? Que siguen teniendo crisis existenciales y empiezan los divorcios, empieza a haber un montón de situaciones. Si le agregas a eso que venga esa persona con la situación de no haberse sentido realmente integrado y querido en la familia, pues ¿qué es lo que va a heredar a sus propios hijos, ¿no? Una situación semejante. Y digamos, yo entiendo que con los años la divulgación de los métodos anticonceptivos se ha ido dando, bueno, digamos, a nivel clase media todos tendrían una idea, ¿no? Pero bueno, lo hablamos el otro día, doctor. Hay cuestiones hormonales que empujan a los adolescentes a ser más curiosos, a vivir nuevas experiencias, lo que sea. Pero, ¿de qué forma entonces, digamos, un adolescente, una joven adolescente, podría verse, digamos, un poco más segura en ese tema? Es decir, he tenido pacientes que usan métodos anticonceptivos y les daña su salud, doctor. O sea, les protege de una cosa, pero les daña hormonalmente. Entonces, ¿qué información podrías dar adicional a solo decirle este es un método anticonceptivo? Es complicado porque cada persona es diferente. Y un método anticonceptivo no nada más tiene que ser algo ingerido, ¿no? Puede ser también a nivel profiláctico, evidentemente. Hay diferentes formas de tener relaciones en el embarazo. De hecho, no es tan fácil que haya un embarazo. La verdad es que es más complicado de lo que creemos. Pero lo que pasa es que a veces se confían y un día de esto pues ya les viene la noticia de que ahora van a ser papás y eso los descoloca muchísimo, ¿no? Porque han estado buscando o no han estado buscando el embarazo, pero no se han cuidado, se han descuidado de alguna manera, por decirlo. No es que se hayan descuidado como el descuido, sino que se acostumbran a tener relaciones sin protección y aparece pues el embarazo. Esa es la consecuencia lógica, ¿no? Es evidente que hay diferentes formas, pero es que cada persona, sobre todo cada mujer, pues tiene condiciones diferentes. Los ciclos hormonales pueden variar mucho dependiendo de diferentes circunstancias. Hay mujeres que son muy puntuales y se puede llevar una contabilidad específica para evitar los días de la ovulación y no embarazar, ¿sabes? En caso de que quisieran hacerlo de la manera más natural posible. Pero se corre un alto riesgo, porque claro, los cambios hormonales se pueden dar sobre todo en la mujer por incluso situaciones emocionales, cualquier situación puede hacer que haya un cambio y entonces se presente pues una ovulación fuera del calendario y haya un embarazo, ¿no? Entonces, hay muchas formas, claro, evidentemente no vamos a hablar en este momento de lo que son los métodos profilácticos y anticonceptivos para el embarazo, pero sin embargo, lo que sí tenemos que cuidar es que se tiene que llevar una planificación adecuada, de ahí que viene lo que es una educación sexual integral, no solamente para prevenir el embarazo, sino qué significa una relación sexual, ¿no? Y qué nos implica a nivel emocional, qué implica en la pareja, qué significa realmente tener una relación con tu pareja y hasta dónde te lleva a el autoconocimiento de esto, ¿no? Mi abuela decía una cosa, siempre saco a mi abuela, ¿verdad? Pero bueno, es que mi abuela sabía muchas cosas. Mi abuela decía que el matrimonio o la pareja es la segunda educación y es verdad, ¿no? Porque uno no realmente tiene que ir rompiendo un montón de esquemas e ir aprendiendo en función de eso. Sin embargo, sí es importante insistir muchísimo en el tema de esto, ¿no? Porque parece que se da por hecho, ¿no? Y que por sabido se calla.
¿Y qué pasa? Pues que empieza a dejarse la situación ahí al abandono, pues ya no se hacen las campañas de educación sexual. ¿Y qué es lo que sucede? Porque empieza a haber una serie de embarazos no deseados que son bastante complicados. Es un tema complejo, es un tema profundo, ¿no? Sí, pues tiene muchas implicancias familiares, sociales, ¿no? De una manera, porque usted lo ha dicho, ¿no? Cada hijo que nace es, digamos, deriva a un gasto económico mayor. Entonces no te estás preocupando solo en tu gasto, sino en gastos mucho más adicionales, ¿no? Y más ahora con el costo de vida que sigue subiendo más. Y entonces, doctor, ¿cómo haría una mujer cuando, por ejemplo, una jovencita que queda embarazada y definitivamente por la misma inmadurez que sabemos, ¿no? Neurológicamente, usted ya lo explicó, los jóvenes, los hombres, los varones, tienen una maduración más tardía. Entonces muchos de ellos se asustan y no se hacen cargo del problema. Y entonces la mujer, la jovencita, queda sola con el problema. ¿Cómo podría resolver eso cuando ni siquiera ella está madura, cuando ni siquiera ella, digamos, eh, ella misma ha edificado su futuro? O sea, ¿cómo haríamos en ese tipo de casos que realmente en mi país hay muchísimos, hay muchas madres solteras de jovencitas que tienen que nuevamente tener, o algunas de ellas, buscar otras relaciones para cubrir sus vacíos? Y luego tienen otros hijos con esa persona, y luego fallan y otra vez otra relación, y así sucesivamente. Mira, tiene varias aristas el problema, ¿no? Porque no solamente es el embarazo y la falta de responsabilidad por miedo de los varones. Yo vuelvo a insistir que esto tiene que atajarse desde a temprana edad. Cuando se les enseña a los niños, ¿te acuerdas que te dije que más o menos este tema se debe empezar a tratar a partir de los 7 años de edad? ¿Sí? Porque cuando tú empiezas a hablar de estos temas desde los 7 años de edad del niño, pues él empieza a hacerse consciente de la situación, ¿no? Y normalmente sus dudas pues, se resuelven en casa, no se resuelven fuera, porque normalmente fuera pues no se resuelve nada, se complica todo porque hay mucha falta de información. Pero cuando se ataja desde ahí, es más difícil que el adolescente llegue y haga algún tipo de este tipo de situaciones. Sin embargo, debe haber apoyo en todos los sentidos cuando no se ha hecho esto. Hay que apoyar a la joven, ¿sabes? Porque a partir de ahí su vida ha cambiado. Y esto que te estoy diciendo es un embarazo no deseado con un niño que va a nacer normal. Imagínate que nazca con algún Exacto. problema. Se acabó la historia. O sea, la pobre mujer va a estar anclada en esta situación toda la vida, luchando por muchas circunstancias. Entonces, si te estoy diciendo que la responsabilidad básica empieza con los mismos padres, pues ellos también tienen que apechugar con el tema. ¿Por qué? Porque tienen que apoyar a eso. Es que a final de cuentas, estos dramas familiares que se dan en situaciones de este tipo, a final de cuentas acaban aceptando al nieto porque es el bebé, y ¿para qué entonces tanta historia? Pues si ya se tiene un problema, somos familia, pues vamos a ver qué podemos hacer para sacar adelante la situación. Es evidente, es evidente que la madre tiene que recibir apoyo profesional. Sé que es difícil, pero hay diferentes medios y ahora incluso pues con las redes sociales o internet se puede buscar a gente que esté apoyando a este tipo de niñas o personas para que empiecen a entender lo que es un embarazo y lo que implica la maternidad, ¿sabes? Entonces, evidentemente buscan esa ayuda de ser profesional, no cualquier persona, porque también ahora tenemos los problemas de la mala información en las redes sociales, que también están causando muchos más problemas, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Entonces, la ayuda profesional debe estar presente en este tipo de situaciones. Y el apoyo de los padres. Y el apoyo de los padres no solamente apoyándoles económicamente, también emocionalmente, y ellos mismos deben estar constantemente preparándose, porque en todas las etapas del embarazo hay una serie de cambios. Cuando nace el bebé hay cambios y hay que preparar todo esto. Todo es
un tema que que no es fácil de llevar, pero si ya está ahí, hay que llevarlo adelante de la mejor manera. Algunas personas dirán, sí, el doctor lo dice así como muy fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. Pero es más difícil después resolver cualquier otro problema cuando no es atajado a tiempo. Si ya tiene, si en el caso de algunas personas pues, que ya tienen a sus hijos, pues solicitar ayuda profesional, explicarles, ¿no? Que no sea un tabú hablar del sexo. Es una cuestión normal, ¿sí? Es una cuestión necesaria, es una cuestión que nos va a llevar a grandes pasos y grandes pasos trascendentes en nuestra vida como familia, ¿sí? Ahora que tenemos tantos problemas con las familias desintegradas y cada vez más problemas porque estas familias desintegradas están generando, contaminan a familias que están bien, ¿no? A ver, la explicación a lo mejor no lo estoy diciendo bien, no es que contaminen, es que los niños desintegrados, pues a veces influyen en gente que está, en niños que están viviendo una vida normal. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque conviven con ellos, van a la escuela, todo eso, y muchas veces, pues, estos niños que están viviendo una vida normal dentro de lo que cabe la familia, pues a veces se ven envueltos en circunstancias desagradables con estos niños que están desintegrados. Y no tiene nada que ver, simplemente que necesitan ayuda y hay que enseñarles a manejar esas situaciones, ¿sí? De hecho, mi trabajo es ayudar precisamente en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he visto en el transcurso de todo esto? Pues que se necesita comunicar, educación, más que todo eso, ¿no? Que no vean el problema como un asunto peligroso, grave, sí, que puede trascender un cambio en la decisión de la vida, ¿no? Pero claro, todo ese tipo de situaciones, pues también se puede prevenir bastante bien, ¿sí? Entonces, la ayuda profesional, insisto, es importante. El apoyo emocional, el entender las situaciones, el darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Tampoco presionar a los... A ver, hay casos, como te decía, que a veces los padres quieren que sus hijos se casen para que tengan nietos. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que le estás pidiendo a esta familia, ¿no? Y después vienen los problemas. Dice, no, que no haya ni... Es una relación tiene que llevar sus etapas. Y el tener hijos es una cuestión de pensárselo muy bien. Porque si no, los niños cuando crecen y vienen de una familia, primero desestructurada, desintegrada, o con una mala relación, pues todos los problemas los ven ellos en medio y luego se acaban dando cuenta pues que no estaban listos para ser aceptados dentro de ese núcleo familiar, y eso sí es difícil de resolver. Algunos de ellos lo llevan toda la vida, ¿sabes? Sí. Entonces, más terapia que les hagas, siguen recordando todo ese tipo de situaciones psicológicas que les hacen sentir bastante mal. Sí, luego también hay otro tipo de pensamientos que dicen, no, tú ten tu hijo y ya después ya vas a ver que va a venir con un pan bajo el brazo y todo se resuelve. Una torta bajo el brazo, sí. Sí. Pues no. Esa frase, sí. Ya no hay torta. Te van a dar tortas, eso sí, te van a dar tortas. Aquí dicen dar tortas, ¿no? No. Eso no debe de ser así, ¿no? A ver, no vivimos en esos tiempos y yo creo que ya estamos en otra situación en la que el mundo pues ha cambiado muchísimo. Sí. Todavía las decisiones políticas muchas veces hay como campañas políticas pues para que apoyar por ejemplo, que se da a veces en Europa, pues van a apoyar a las familias que tengan hijos, porque claro, como la población se está haciendo vieja, ¿sabes? Entonces, y no hay casi niños, pues entonces quieren que haya más población, pero si no es una cuestión nada más de tengan hijos y aquí te doy un dinero, ¿no? Sino de la responsabilidad que se carga la familia, muchas parejas, para sobrevivir a nivel emocional. Porque después vienen los grandes problemas y esos no hay dinero que te los pague, ¿no? Eso, sobre todo eso, ¿no? Cubrir ese requerimiento, esa necesidad emocional, porque bueno, cuando hay comprensión, cuando hay buena comunicación, como usted siempre nos recalca, doctor, todo se puede solucionar, ¿no? Sí. Pero cuando no existe eso,
pues todo lo que es un problema se puede agrandar muchas veces más y puede llegar a incluso afectarnos en la salud, o sea, ya no solamente la salud emocional, sino también hasta física. Y luego se preguntan, ¿y por qué, no? ¿Y por qué me duele el cuerpo? ¿Y por qué me duele tal? ¿No? Pero tiene mucho que ver, muchos, bueno, como digo, como se podría decir, algunas personas que venimos de lugares donde pues económicamente había muchas carencias, sabemos que definitivamente a veces no solamente se trata de carencias económicas, sino muchas veces más afectivas, ¿no? Claro. Y de alguna manera eso nos crea, como usted dice, ¿no? Somos niños que vamos creciendo con ciertos vacíos existenciales, o sea, no sabemos ni tenemos idea para qué existimos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres estuvieron ocupados en sobrevivir, en sobrevivir, en sobrevivir, en sobrevivir, y es como que no teníamos ni la educación, ni ellos tenían de repente el tiempo, ¿no? Para poder dedicarse a una conversación profunda con el hijo, ¿no? Entonces, sí Mira, son como... hay otro caso que también es interesante ver, porque mira, a veces las familias pues lo tienen todo a nivel económico, también. Pero como estas familias han tenido que luchar mucho para sobrevivir y quizás la relación afectiva se ha perdido, los niños jóvenes empiezan a vivir pues un tormento en el medio de esa relación, ¿sabes? Pleitos de los padres, situaciones, presión, represión. ¿Y qué pasa? Pues estos hijos salen corriendo de las familias muy jóvenes y a veces, actualmente, mucha de esta gente se casa para salir de su casa, ¿sabes? Todavía se ven casos así. Salir, se enamoran o se enamoran o buscan una pareja para salir de la casa, claro, ¿por qué? Porque dicen, bueno, porque no tienen necesariamente su vida resuelta como para independizarse. ¿Sí? Hay jóvenes que sí, que tienen, han hecho todo y tienen ahorros, se van de la casa, normal. Y bueno, pues ellos ya empiezan a vivir su vida, pero hay mucha gente que no tiene esa situación. Y la situación que viven en su casa es de tal presión que lo que sucede es que buscan una pareja para sobrevivir y salir corriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que puede venir un embarazo. Claro que sí. Sí. Si no hay, imagínate, si empezando por ese lado, la chica o el chico, los chicos han salido de casa porque ya no aguantan la situación, ¿sí? Pues imagínate cuando, o sea, entre ellos no hay una relación emocional sana, pues imagínate lo que sucede cuando viene un hijo, ¿no? Entonces, es tremendo. Todavía vivimos, lamentablemente, en estos tiempos. Habrá gente que lo estará escuchando y dirá, eso a mí no me pasa, pero pasa mucho. Pasa mucho, Sí. mucho más de lo que la mayoría lo confiesa, la verdad, ¿eh? Sí. Mucho más de lo que la mayoría lo confiesa. Mira, y Porque, esto que te estoy diciendo, aunque parece, tenemos que considerar que no todos los países son Europa y Estados Unidos, y ahí se da mucho este tipo de sí. casos. Pero en países árabes, por ejemplo, en Latinoamérica, en algunos países del este, de aquí de Europa y mucho, todavía se siguen dando estas cuestiones, ¿no? Y ahí te cuento África, ¿no? O Asia. Pues esos son problemas que son, pues, ¿qué te puedo decir? Son cardinales, hay que verlos verdaderamente de otra forma y empezar a atajarlos con tiempo, con amor, con cariño, pero sobre todo con comunicación. Insisto muchísimo en eso. Sí. Sí, doctor. Y en todo caso, ¿qué consejos? Bueno, ya sabemos que la comunicación nuevamente es importante, pero ¿qué consejo de orientación podría darle a las mamás y a los papás que nos están escuchando, nos van a escuchar nuevamente de repente en lo que va del día o en la semana? ¿Qué consejo les podría dar a esos padres que de alguna manera temen que sus hijos, ¿no? De alguna manera salgan embarazadas antes de tiempo? ¿Qué consejo les daría, doctor? Mira, vuelvo a mi abuela, ¿vale? Dice que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Eso decía ella. O sea, pero en este caso, pues que empieza precisamente con los padres. Vuelvo a insistir mucho. Necesitan ellos
¿cómo te puedo explicar? Darse cuenta que los primeros que necesitan orientación y educación, sobre todo en estos temas y trabajo, sobre todo porque, mira, las relaciones son complicadas, son complejas, ¿no? Entonces, cuando no hay una buena comunicación entre padres, entre los mismos padres, tú, por más que yo le explique a un padre de familia la situación, pues no va a poderlo ver con claridad, ¿sí? Si es una madre o un padre soltero, igualmente, es que no importa la condición en la que se encuentren, necesitan un apoyo psicológico profesional para que ellos vayan llevando la situación. ¿Y dónde empiezan? Pues con ellos. Porque, mira, los niños, pues, todavía adolescentes, su percepción de la realidad es muy dicotómica, eso es blanco o negro, pum, ¿no? Entonces, tienen una lógica aplastante que a veces no es muy realista, pero es así, ¿no? Ellos no pueden aceptar que tú les digas algo cuando tú mismo no estás haciéndolo. ¿Sí me explico? Porque el ejemplo aquí es fundamental. Entonces, hablar de este tipo de situaciones desde la parte más sensible y humana de un padre o de una madre, si no se abre ella como persona ante sus hijos, pues sus hijos no se van a abrir con ella, ¿no? O con él, o con el padre, ¿no? Entonces, se requiere aprender esta parte que además es empática, ¿sí me explico? Tú necesitas tener empatía con tu propio hijo o con tu propia hija. Por otro lado, si hay un problema ya de fondo, porque a veces la hija pudo haber sido, o el hijo pudo haber sido un hijo no deseado, y ha generado problemas, pues el apoyo debe ser todavía mayor, ¿no? Entonces, el apoyo emocional debe estar guiados por profesionales para empezar. Y ya que esto se consigue, pues es lo que permite que esta relación pues vaya mejorando, ¿no? Y que se vayan ganando esa confianza, porque los hijos van a aprender que la situación que han vivido los padres, pues muchas veces no es fácil, y como quiera que sea, pues han podido o han intentado, en la medida de sus posibilidades, pues llevar adelante la relación de sus hijos. Los hijos son para siempre, no son para ahora, son para siempre. Y como son para siempre, nosotros tenemos que entender que esa relación no se acaba. Esa relación, ahí no me voy a divorciar de mi hijo, pues no se puede, ¿no? Es cierto. ¿No? Ahí tus hijos van a estar presentes. Claro. Y si no los tienes presentes, luego viene la situación de las culpas, la situación que es complicado, ¿no? Es un tema complicado. Por lo tanto, si ya tienen hijos y quieren ayudarlos, siempre estamos hablando que hay buen tiempo para empezar a hablar con este tema. Si todavía son jóvenes, también, pero siempre empezar por la base, ¿no? ¿Sí? Lo que decía Buda, dice, cuando te pierdes entre las ramas, regresa a la base, a las raíces. Pues es lo mismo lo que digo, ¿no? Sí. Hay que ir a la raíz son los padres. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que me gusta mucho cuando planteamos estos temas, doctor, y usted me da más luz, es que yo le planteo ya los resultados que se ven a nivel sociedad, pero usted me dice, no, la raíz es esta. Entonces eso me gusta mucho porque es volver ahí, ser conscientes de que todo el tiempo no te fijes solo en lo que ves hacia afuera, no critiques solo a la sociedad que ves afuera. Sé tú quien sea consciente de ver qué errores hay que ir subsanando poco a poco. O sea, no vamos a ser perfectos, ya lo sabemos, pero por lo menos podemos ir subsanando poco a poco algunos errores, ¿no? Para que seamos el cambio que queremos ver en los demás, porque yo no gano nada criticando a una niña, un niño, una mujer X, si yo no estoy haciendo nada por mí mismo, ¿no? Sí, mira, un niño no deseado puede haber sido deseado al principio y después ya no. También, es cierto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, claro, es que como no estamos preparados realmente para tener hijos, o sea, es muy, que me encuentre yo con alguna pareja que me hable, lo veo, es muy raro. O sea, no es normal. Lo más normal es que no estemos preparados. Que a veces tienen los hijos que sí, que hay que tenerlo, claro que sí. Estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí. Claro. Pero, ojo, que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque luego que los quieres y todo, pero luego no los cuidan, los abandonan, se enfadan con ellos por las mismas frustraciones que tienen los padres, porque la vida no es una línea horizontal, tiene subidas, bajadas,
Otra cuestión también que se da, y es que es patológico en cierta forma, es que muchas veces, muchas madres quieren tener hijos sin poderlos tener, me refiero, sin estar listos para tenerlos, porque piensan que casarse y tener hijos es como la razón de su existencia. Le digo, no hagas eso, la razón de tu existencia es otra. Tus hijos tienen que venir con esa libertad de amor que tú ya tienes para con esta situación, ¿no? O sea, tú no puedes venir y decir, bueno, yo me voy a casar para tener hijos. Le digo, pero esto no es el tema, ¿no? O sea, ¿cuántas veces he escuchado eso? Le digo, bueno, ¿por qué? Porque no tienes una razón para vivir para ti mismo, no tienes amor para ti mismo y tienes que buscar una justificación para hacerlo para con los demás. Es complicado. Entonces, si no hay una preparación para tener una familia y están a tiempo, pues prepararse, ¿no? ¿Cómo se preparan? Pues pedir ayuda, consejo, orientación, sobre todo con expertos. Hay algunos buenos expertos en estos temas que pueden ayudar mucho para que las parejas vayan entendiendo cómo integrar, cómo hacer o tener una familia o de forma lo más armónica posible, ¿no? Esa es una cuestión, ¿sí? La economía es fundamental, en estos tiempos es fundamental, porque el hijo no nada más es cuando nace y lo llevas a la escuela, no. Después vienen los verdaderos gastos. Sí. Ya es caro al principio, espérate cuando crezca, ¿no? Sí. Tienen un montón de necesidades, y ahora llévalos a la universidad, y ahora llévalos a... Y ahí es cuando la situación se complica. Sí. Entonces hay que prever todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sobre todo creo que hay que acompañar mucho a los jóvenes, ¿no? Cuando están en esa etapa de cambios hormonales, ¿no? Cuando les cuesta a veces entender los sermones de los padres, ¿no? Que se dan más como sermón que como consejo, ¿no? Y sí, acompañarlos mucho porque, bueno, tampoco no es crearles el temor, creo, ¿no, doctor? Es más que nada orientarlos a que ellos se dediquen a su crecimiento, ¿no? A que se den cuenta que ocupándose de ellos mismos, creciendo, cuando tengan la suficiente, no sé, capacidad para poder cubrir con su rol de padre el tiempo suficiente, porque el tiempo también es importante para mí, no solamente es la calidad, también es el tiempo, creo yo, porque yo pues sí que doy calidad 5 minutos, 10, pero hay momentos, en la práctica lo he comprobado, en que para poder reconectar con mis pequeños he necesitado 2 horas, 3 horas, un llanto. Yo no puedo decir, tengo 10, 15 minutos solamente de tiempo de calidad para ti. Habrá días en que me tocará darle 2 horas, 3 horas, porque tienen cambios, tienen diferentes etapas. Eso fue una cosa que me di mucho cuenta en la práctica, ¿no? Yo no podía salir corriendo a trabajar a la entrada porque mi hijo estaba con un problema en ese momento, no sabía qué hacer con sus emociones. Yo no podía decir, voy a entrar a las 8 porque mi hijo se queda llorando, porque en ese momento me necesitaba. Entonces, a veces hasta el tiempo para mí es importante. Entonces, tener un hijo cuando tú sepas que puedes darle ese tiempo de calidad, ¿no? Eso me parece a mí importante, ¿no, doctor? Sí, y mira, sí, es verdad que hay que darles tiempo. Yo insisto mucho que los 3 primeros años son fundamentales, ¿vale? Mira, no es bueno hablar nunca, ponerse como ejemplo, pero te voy a dar un ejemplo con mi hija, ¿no? Que eso a mí me funcionó bastante bien, ¿no? Yo desde que estaba en el vientre de su madre, yo hablaba con ella, pero como si fuera estuviendo normal. No balbuceaba ni... hablaba normal, le contaba cosas. Y desde que era un bebé se me quedaba viendo. Y yo no sabía lo que sabemos hoy, ¿no? Pero yo creo que es importante hablarle a los niños con cariño, pero como si fueran... Porque ellos también están aprendiendo a través de la escucha, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en que se les hable con balbuceos como niños tontos. O sea, no lo veo así, ¿no? Para mí los niños se merecen un respeto y no es un adulto chiquito tampoco, estamos hablando de eso, pero sí se le debe hablar con cariño y con coherencia, ¿no? ¿Sabes cuál fue el resultado? Pues que mi hija de repente tenía una claridad hablándome, pero desde pequeñaja, sacaba cada cosa que yo me quedaba sorprendido, ¿no? Pero a veces ahora la llamo y nos llamamos y me quiere hacer terapia y todo, y no es psicoterapeuta. Y entonces digo, es que lo sabe desde pequeña, ¿no? Bien. Y muy claro esto que estamos hablando, no es
que sea un buen ejemplo, porque todas las situaciones son diferentes. Sí, Y también con el tiempo aprende, ¿no? Y en mi caso fue así, también aprendí con el tiempo, porque es que uno no nace sabiendo, ¿no? Y sin embargo, con lo que ya has vivido, con la experiencia que tienes, pues puedes decir, vale, podemos arreglar muchas cosas. Sí, claro que sí. No importa en qué momento, a qué edad, no. Primero que tenemos que considerar que somos personas. Y como personas también tenemos que considerar que necesitamos crecer como personas. ¿Eso qué significa? Pues aprender a comunicarse, saber qué es una relación sexual hablando de este tema, sabiendo qué es la economía, un montón de cosas para ser persona. ¿Sí? Ser buenos, ser hijos, aprender a ser hijos también para ser buenos padres, ¿no? Pero antes que nada, ser buenas personas. O sea, y no quiero utilizar la palabra bueno como, tienes que ser el bueno en la película. Ya sabes que no me gusta eso, porque yo siempre le digo, ni bueno ni malo. Esas dicotomías son horribles. Ser sabios. Y ser sabios es aprender y hacerlo. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo más importante, no? Pero bueno, por entender esto del bueno, pues es una buena persona para ti mismo, ¿no? Que tengas esos valores, que tengas esa claridad mental que te pueda ayudar, pues, a que vivas tus retos de una manera, pues, con más claridad mental y con más sabiduría. Bien. Muchas gracias, doctor Eduardo, como siempre, por habernos acompañado y darnos siempre mucha información valiosa. Agradezco a Wilfredo y a Giuseppe que por ahí han estado enviándonos saludos también. Y siempre los invito a que nos sigan acompañando, que por favor, si tienen algún tema que quisieran del cual aprender, ¿no? O conocer un poquito más, que también nos escriban, porque nosotros estamos acá siempre tratando de dar lo mejor, sobre todo buscar personas así que están muy capacitadas para dar este tipo de información. Y bueno, también invitarlos a que, ya que hablamos siempre de tema de comunicación, pronto el doctor Eduardo va a tener un curso de comunicación. Nos va a servir muchísimo como padres, como amigos, como personas. Por favor, Eduardo, ¿para qué fecha está programado este curso? Pues mira, lo estamos planificando. Yo acabo de hacer un taller en Azpeitia, aquí en el País Vasco, fue como taller vivencial. Fue muy bonito, fue tan bonito que quieren otra vez repetirlo. Y bueno, vamos a preparar algo más, porque claro que la comunicación es muy extensa, ¿no? Sin embargo, estamos preparando uno a nivel online, también muy interesante. Estoy tratando de adaptar el nuevo libro que estaremos, espero que cuando empezamos el curso ya lo podamos tener. Sin embargo, pues online también va a ser muy enriquecedor porque nos vamos a dar tiempo de no hacerlo muy largo, sino muy concreto en las bases de la comunicación. Y ya después iremos especializándonos, ¿no? Creo que la vez pasada te había comentado que haremos primero uno básico, que es fundamental. Luego traemos uno para parejas, otro para padres e hijos, y otro para vendedores, porque también eso es la parte profesional, ¿no? Claro que sí. Y evidentemente, hablar de esa manera es mucho más fácil concentrarnos en los temas, ¿no? Entonces, sí, en mayo yo creo que ya podemos arrancar, o sea, ya mandaremos la información a la gente que se interese y pues podemos trabajar a muchos niveles, sobre todo en los aspectos de comunicación, porque a final de cuentas podemos utilizar estos medios para conseguirlo, ¿no? Que creo que va a ser muy interesante, es un reto interesante, la verdad. Claro que sí, claro que sí. Y les agradecemos la compañía y les agradecemos también el que puedan ver completa esta información y que les sea útil. Y ya saben, apóyenos siempre con un dedito, como dice el doctor, un dedito arriba, o compartan, lo que para mí también es muy importante que compartan esta información, porque siempre a alguien le puede ser útil. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor Eduardo. Hasta luego con todos. Gracias, Maciel. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.